Bueno, buenos días chicos. Ahí cuando se enfoque bien empezamos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la historia del trabajo, ¿sí? Nosotros hoy en día cuando hablamos de trabajo, lo primero que pensamos es en un trabajo asalariado, es decir, yo trabajo para una empresa y recibo una paga a cambio. Eso es el empleo. Pero eso es solo una modalidad de trabajo que es la más moderna. El trabajo a lo largo de su historia no siempre fue así y tuvo distintas maneras de manifestarse, ¿sí? Los hombres realizaban distintas actividades que podemos llamar trabajo, pero la forma en que ese trabajo estaba organizado y las cosas que se hacían tuvo un significado y unas características distintas en cada etapa de la historia. Vamos por el principio. En la prehistoria es una etapa que podemos dividir entre el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Estamos hablando de 200.000 años antes de Cristo, cuando el Homo sapiens empieza a crear sus primeras herramientas. Esa etapa de 200.000 años se divide en paleolítico y neolítico, ¿sí? El paleolítico iría del 200.000 al 10.000 antes de Cristo, ¿sí? Es la primera etapa, ¿sí? Y acá el ser humano era nómada, es decir, que no vivía en un lugar fijo, sino que con grupos de cazadores y recolectores se trasladaba de un lugar a otro. ¿En qué consistía el trabajo en esta época? Bueno, principalmente se dedicaba a la supervivencia, ¿sí? La caza, la pesca y la recolección de frutos, ¿sí? Tenían como objetivo únicamente lograr la supervivencia, ¿sí? Comer, tomar agua, la vestimenta, construir una vivienda y nada más que eso, ¿sí? Pasamos después al Neolítico, que abarca los años 10.000 a.C. hasta el 3.000 a.C., podría decirse. Y ahí hay un gran cambio, porque el hombre deja de dedicarse exclusivamente a la caza, la recolección y la pesca y comienza a cultivar el suelo. Es la invención de la agricultura, si es una revolución. ¿Sí? Yo planto una semillita en el suelo y crecen alimentos. Bueno, esto va a generar un gran cambio. No significa que los seres humanos van a dejar de cazar y recolectar, pero el cultivo del suelo permite que las personas se queden más tiempo en un solo lugar. En vez de mudarse de un lugar a otro en busca de animales, yo tengo un suelo en el que cultivo y ahí puedo quedarme mucho más tiempo. Entonces, eso significa que van a aparecer las primeras aldeas, los primeros poblados, y eso con el tiempo va a permitir que surjan las primeras ciudades y las primeras civilizaciones. El tema de la agricultura es muy importante porque en las calorías que producen los alimentos como el trigo, el arroz o el maíz, ¿sí? Van a permitir alimentar a mucha más gente que los alimentos recogidos durante la caza o la pesca o la recolección. Entonces, la agricultura va a permitir un excedente. ¿Qué podríamos decir que es un excedente? Bueno, es algo que sobra, ¿sí? Un excedente es un sobrante, algo que sobra. Yo, por ejemplo, tengo una aldea en que viven 30 personas y en las 30 personas se dedican a cultivar el suelo. Supongamos que toda la aldea se dedica a cultivar el suelo. Entonces, la cantidad de alimentos que van a producir gracias a la agricultura va a ser mayor para alimentar a esas 30 personas. Va a alimentar a esas 30 personas y va a sobrar. Tal vez podría alimentar a 60 personas. Pero eh, va a sobrar eso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con eso que sobra? Bueno, lo puedo vender, por ejemplo, y ahí inicia el comercio. Ahora bien, supongamos que eh, ¿para qué usar supongamos que no puedo vender lo que me sobra. Entonces, ¿es necesario que trabajen esas 30 personas si pueden producir alimento para 60? No, por ahí con que trabajen 15 personas
ya alcanza suficiente alimento para las 30 personas de esa aldea. Entonces, 30 personas, perdón, 15 personas se dedicarían a trabajar, a cultivar el suelo y producirían alimento para las 30 personas, ¿sí? Porque la tecnología, la agricultura permite alimentar a muchas más personas que la caza y la pesca. Entonces, ¿qué pasa con las otras 15 personas? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ahí viene el gran aporte, el gran cambio que sucede durante la etapa neolítica, ¿sí? Va a haber una división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Es decir, ¿quiénes hay en el trabajo manual? Las personas que se dedican a cultivar el suelo. Y el trabajo intelectual, por ejemplo, otro tipo de labores, lo harían las 15 personas sobrantes. Entonces, esas 15 personas que no necesitan dedicarse a cultivar el suelo pueden dedicarse a otras tareas. Por ejemplo, la artesanía, para fabricar objetos, fabricar herramientas, pueden dedicarse a la política, a la religión o a la filosofía, eso ya son trabajos de tipo intelectual. Los primeros que mencioné eran trabajos manuales, pero mucho más sofisticados, ¿sí? Que requieren una transformación de un elemento. Entonces, bueno, así van surgiendo las primeras civilizaciones, ¿verdad? Porque mientras unos trabajan, mientras unos se dedican a producir alimento, otra parte de la población se puede dedicar a cosas que pueden ayudar a hacer avanzar a la sociedad y a la civilización, como en la construcción, eh, mejorar la tecnología para crear mejores herramientas, incluso mejorar el rendimiento de los cultivos, etcétera. Y así, mediante esta división entre trabajo manual e intelectual, van surgiendo las primeras civilizaciones, ¿sí? Muy bien, esto fue el Neolítico. Ahora pasemos a la Edad Antigua, que abarcaría desde el 3000 a.C., que es el año en que termina el Neolítico, y es el año en que se inventa la escritura. Por eso se dice que es el año en que empieza la historia. Y la Edad Antigua va a durar hasta el año 476 después de Cristo, o sea, duraría unos 3400 años aproximadamente. Bueno, en la Edad Antigua lo que tenemos es que ya la agricultura, ¿sí? La revolución agrícola se expandió por todo el planeta, así que la mayoría de las sociedades y las civilizaciones practican la agricultura. Y bueno, esto va a permitir que eh, muchas personas puedan acceder a los alimentos y esta división del trabajo que habíamos mencionado, que unos podían dedicarse a otras tareas como la filosofía, la política, la fabricación de herramientas, eso se va a expandir mucho más. Ahora, ¿cuál es la principal forma de trabajo que va a surgir durante la Edad Antigua? Bueno, es la esclavitud, ¿sí? Va a surgir un nuevo tipo de trabajo basado en la esclavitud en la que los esclavos, ¿sí? Eh, son personas que están privadas de su libertad, que no son libres y que deben realizar trabajos obligatorios, ¿sí? Hay un esclavo y está su amo, ¿sí? Bueno, la dependencia del esclavo hacia el amo es total, ¿sí? El amo tiene sobre ellos derechos de vida o muerte, puede hacer lo que quiera con ellos, puede obligarlos a trabajar de cualquier cosa todo el tiempo que el amo crea necesario, sin importarle los derechos de la persona que está en condición de esclavitud. La esclavitud trata a los esclavos como si fueran instrumentos en vez de personas, ¿sí? No son consideradas personas, sino objetos o una especie de animal de carga. Y bueno, ¿qué tipo de tareas realizan los esclavos? Bueno, las labores más desagradables, ¿sí? Hablamos de el trabajo agrícola, el trabajo en la minería y en la construcción. Bueno, en Occidente, algunas civilizaciones como la griega y la romana van a usar los esclavos más que nada para los trabajos productivos, ¿no? Como es la agricultura y la minería, la extracción de minerales, sobre todo el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano va a ser el que más utilice el sistema esclavista para la producción de alimentos.
Pero en Oriente, otras civilizaciones como la egipcia o la Babilonia o la asiria, la esclavitud es más reducida y está más enfocada en el trabajo doméstico, ¿sí? Como sirvientes en un palacio, en una casa, ¿sí? No se da tanto eso de un, un uso intensivo de la esclavitud para las tareas agrícolas, porque ya Oriente cuenta con población campesina semilibre que pagando impuestos eh, pueden aportar su parte de la cosecha a las autoridades. Pero bueno, que tiene que quedar claro que en la Edad Antigua el tipo de trabajo que se hace muy importante, no es el único, pero que predomina es la esclavitud, ¿sí? Y es una gran diferencia respecto a edades pasadas. Bueno, ahora pasamos a la Edad Media. Por lo general, se fija la fecha de inicio de la Edad Media cuando en el año 476 este imperio romano, que era el que eh, utilizaba muchos esclavos para su supervivencia, bueno, en el año 476 el imperio romano va a desaparecer, ¿sí? Porque es conquistado por pueblos germánicos del norte de Europa que van a disolver el Imperio Romano y se van a erigir en Europa Occidental reinos independientes, los llamados reinos romanos germánicos, de los que van a surgir Francia, España, Inglaterra, Italia, ¿sí? Bueno, en la Edad Media dijimos que iniciaba en el año 476 y va a durar hasta el año 1453, ¿sí? Que iniciaría la Edad Moderna. Bueno, ¿cuál es el modo principal de trabajo que predomina en la Edad Media? No va a ser más la esclavitud, aunque va a persistir, pero cada vez mucho menos. El tipo de trabajo que va a predominar va a ser la servidumbre, que no es igual que la esclavitud. Los siervos, a diferencia de los esclavos, son personas libres, ¿sí? No es que el amo, en este caso el señor, puede hacer con ellos lo que quiera, no puede obligarlos a hacer cosas que no quieren o tener sobre ellos derecho de vida o muerte, sino que el siervo de la Edad Media está atado a la tierra. Es decir, es una persona libre, pero no puede mudarse, no puede moverse de la tierra que tiene asignada, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer únicamente es, él trabaja esa tierra para su familia, para subsistir él y su familia, su grupo familiar, y lo que tiene que hacer es entregar una parte de la cosecha al señor, ¿sí? Ya no hablamos del amo, en la Edad Media hablamos del señor, el señor feudal que reside en un castillo, ¿sí? Entregar una parte de la cosecha, por un lado, es decir, el excedente, ¿no? Se entrega como un impuesto, un tributo al señor, y lo que me queda es para subsistir yo y mi familia. Y por el otro lado, prestar trabajos gratuitos para el señor, por ejemplo, construcción de caminos, reparación de fortalezas, otros tipos de trabajos manuales que requieran reparaciones o trabajar las fincas del señor también. El señor tiene sus tierras y a veces los siervos deben ir a las tierras del señor a trabajarlas gratuitamente. Eh, Todo esto a cambio de, teóricamente, el señor feudal de la Edad Media es un guerrero, es un caballero que tiene un castillo, una fortaleza y es el único capacitado para brindar protección a los campesinos eh, frente a los ejércitos enemigos o los bandidos o los saqueadores. Así que a cambio de una protección teórica, los campesinos se someten, los siervos se someten al señor de estas dos maneras, entregando una parte de la cosecha y realizando trabajos gratuitos para el señor. Esto es en el campo, ¿sí? La mayoría de la servidumbre en la Edad Media, en la Europa Occidental, se da en el campo.
que es el tipo de trabajo que predomina. Hay algunos esclavos todavía que trabajan en la finca o en, digamos, en el castillo del señor, pero ya son muy reducidos. En las ciudades de la Edad Media, ¿sí? Por ejemplo, puedo mencionarte ciudades como París, como Flandes, otras ciudades como Bruselas, ¿sí? Eh, Ahí va a predominar otro tipo de trabajo, que es el trabajo de los artesanos, ¿sí? Que eso está regulado de otra manera, tiene otra lógica, pero lo vamos a ver en la segunda parte del video, que va a ser la historia del trabajo, parte 2, que bueno, va a abarcar, digamos, las últimas etapas de la Edad Media, va a abarcar la Edad Moderna y la Edad actual, la edad que inicia con la Revolución Industrial y que continúa hasta nuestros días.